Estoy muy agradecida del Señor por otro miércoles más poder escudriñar su palabra y poder aprender de su palabra junto a cada uno de ustedes, mis hermanos. Como dice el pastor, nos toca la clase número 13, el capítulo número 13, con el tema La encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. La encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. La base bíblica de este tema está en Hechos, capítulo 26, del verso 19 al 31. Gloria al Señor. Hechos, lo pueden buscar, los que todavía no tienen libro de los estudiantes, lo pueden buscar. Hechos 26, 19 al 31, del verso 19 al 31. Los objetivos de esta clase, primero es analizar la encomienda divina a Pablo para evangelizar a los reyes. Vamos a ver cuál fue la encomienda pues que se le dio a Pablo de evangelizar a los reyes. Mientras estudiaba esta lección, me emocionaba mucho ver cómo lo firme que Pablo era cuando hablaba del Señor y cuando hablaba del Evangelio, sin importarle a quién fuera y frente a quién fuera. O sea, él no tenía que ver, él simplemente decía la verdad de Cristo a quien sea. Y es una enseñanza a nosotros, verdaderamente, que vamos a analizar eso juntos y vamos a aprender del apóstol Pablo y pedirle al Señor que nos ayude a ser así. Concientizar sobre la disposición a evangelizar a los que están en eminencia. Aquí vamos a entender por qué debemos estar dispuestos a evangelizar a los que están en eminencia. Son, por ejemplo, los presidentes, los que tienen ciertos rangos, que muchas veces nosotros no nos acercamos. Muchas veces, si Dios nos da la oportunidad de acercarnos a una persona que quizá tiene un rango más que nosotros, vamos a decir, por así decirlo, un jefe de nosotros. Tengamos un jefe grande y aún a veces Dios nos da la oportunidad de acercarnos a ellos y poder hablarle de la palabra de una forma u otra. Muchas veces no lo hacemos quizá por vergüenza, porque nos sentimos como que ya no me va a hacer caso. Y Pablo no era así. Pablo era, miren, totalmente arriesgado. Él no tenía que ver quién fuera. Lo importante para él era hablar del Señor y proyectarle a la persona el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Debemos de pedir al Señor que nos ayude a aprovechar cualquier circunstancia que Él nos permita vivir y que podamos llevarle a otro, sea quien sea, porque el más grande es Cristo. Sea quien sea que nos toque tener cerca, que quizá tenga cierto rango humanamente hablando, y tenemos que hablarle de la palabra, que el Señor nos ayude a hacerlo en el nombre de Jesús, estar dispuesto, estimular una acción determinada a llevar la palabra a los príncipes de este mundo, dígase presidente, dígase un diputado, dígase cualquier persona. Yo me voy a ir un poquito más de lo habitual que nosotros podemos ver. Cualquier persona que usted vea, que usted sepa, mire, ese fulano de tal, él es encargado de, por ejemplo, dar empresa y Dios pues me dio la oportunidad de conocerlo, vamos a decirlo así. Y si Dios le da la oportunidad de usted conocerlo y usted ve la oportunidad de poder hablarle a esa persona de Cristo, hágalo. Pídale al Señor siempre que nos dé ese espíritu de disposición y ese deseo siempre ferviente de hablar de su palabra y de llevar el evangelio a quien sea en el nombre de Jesús. Y en este día, a través de esta clase, vamos a estimular eso en el nombre de Jesús. Yo quiero que analicemos algo juntos que me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Vamos a ser bien breve con esta parte para inmediatamente entrar a lo que es la lección. Vamos a analizar juntos a Daniel y a Nabucodonosor. Ustedes saben que Daniel era una persona normal, como uno de nosotros. Y Nabucodonosor pues era un rey. ¿Qué pasa, hermanos? En el capítulo 1 de Daniel nos dice que en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dijo el rey a Aspena, que era uno de los jefes, de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes hubiesen tacha alguna, no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento, idóneo para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Es decir, y entre esos muchachos estaba Daniel, y estaba pues Sadrach, Mesach y Abednego. Y donde quiero llegar es que el rey Nabucodonosor, para hacerle una paráfrasis de lo que es la historia, el rey Nabucodonosor pues tuvo un sueño y él quería la interpretación. ¿Qué pasa? Que él mandó a buscar a todos los sabios, todos los magos, todo el que él entendía que estaba alrededor del reino, que podía darle dicha interpretación. Y el rey Nabucodonosor, muy sabio de su parte, no le quiso decir el sueño a ellos, sino que él quería que las personas le dijeran qué fue lo que él soñó y la interpretación.
porque cualquiera te puede dar una interpretación, pero él quería que se vaya a profundidad. Vamos a ver si es verdad que son sabios y son magos, vamos a ver si es verdad que saben. Y ninguno pudo. Hubo uno de ellos que hasta dijo, pero es que nadie va a poder hacer eso. Bueno, el punto es que Nabucodonosor mandó a matarlo a todos. ¿Qué pasa? Que en esto aparece Daniel y dice en el capítulo 2, versículo 4, entonces Daniel dijo, Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia, como le dije, ¿no? Y dice en el verso 16, cuando Daniel habló con él, pues entonces Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Oigan, qué coraje, como dicen, ¿ah? Y le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. No es cualquiera que va a hacer eso. Pero Daniel sabía quién era el Dios que él le servía. Y aunque Nabucodonosor era el rey, Daniel sabía que el sabio de los sabios, que el poderoso ahí era su Dios. Amén. Entonces, nosotros entender eso y conocer eso es lo que nos hace a nosotros, oigan, ser fieles representantes de Cristo donde quiera que lleguemos, porque nosotros sabemos a quién representamos. No es que un rey y un presidente y me vayan. No. O sea, yo sé a quién yo represento. A mí no me puede dar vergüenza decir, no, yo soy cristiana evangélica. Delante de quien sea, mi jefe, que tiene un gran rango, el dueño de 3 o 4 empresas, no, yo soy cristiana. Si Dios me da la oportunidad de yo llevarle el evangelio, de yo hablarle de lo que yo soy, represento, no humanamente. Yo soy cristiana evangélica. Yo le sirvo a Dios. Entonces, dice en el verso 19, entonces el secreto fue que Daniel, después que le dijo eso al rey, pues se metió con Dios. Hay un verso que dice que él fue, intimó con el Señor. Y dice que entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Como le digo, mis hermanos, Daniel sabía a quién él servía, Daniel sabía que su Dios le iba a poder dar esa interpretación y por eso se sintió con toda confianza de ir delante del rey y decirle eso. Entonces, en el verso 26 dice que respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Entonces, en el verso 17, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pudieron revelar al rey. Es decir, diciéndote, ninguno de esa gente pudieron. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces, en el verso 28, pero hay un Dios, miren, representando a su Dios, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Como le dije, Daniel sabía a quién él servía. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y la visión que has tenido en tu cama. Entonces, en el verso 29 dicen, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que había de ser. Miren, eso es delante del rey. Él está cumpliendo con lo que el rey quiere, pero siempre identificándose de que eso fue Dios, de que fue su Dios que le reveló ese misterio. Entonces, en el verso 37 dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos, del cielo, te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Yo me imagino una persona que hable así con tanta autoridad, no puede ir con miedo porque está delante del rey. No, él fue con toda seguridad. Oiga, que uno vaya a decir que donde Donald Trump y le diga, no, tú estás ahí porque el Dios de los cielos, hay que pedirle a Dios que nos ayude, que nos reviste de toda autoridad cuando tengamos que representarlo a él delante de quien sea, mis hermanos. Entonces dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Me encantó, de verdad que me encantó esto, hermano. Lo quise compartir con ustedes porque ven cómo Daniel fue representando a su Dios y sabiendo al Dios que él le servía. Entonces el mismo rey, el mismo Nabucodonosor tuvo que reconocer el poder que tenía Dios. Entonces muchas veces las personas se van a dar cuenta de quién es Dios y el poder de Dios a través de nosotros. Nosotros somos los testigos del poder de Dios. Entonces, cuando nosotros somos fiel representantes de Cristo, donde quiera que lleguemos, hay una diferencia. Donde quiera que lleguemos, mira, sea un rey, siempre te trata con respeto. Sea el dueño de la empresa tuya y tú un simple barredor del pasillo, lo voy a decir así. Siempre hay un respeto, una distinción, porque es que tú no representas cualquier cosa, mi hermano. Yo recuerdo en Nueva York que yo trabajaba de cajera y todas, mire, era un respeto hacia mi persona y no porque yo era la mejor cajera, porque hermano, en inglés yo sabía. Pero, oiga, yo era cristiana
y el mismo Señor hace que me representa donde quiera que yo voy, donde quiera que esté, y se ve la diferencia y la distinción, ¿no? Es la sierva, es la hermana, eso es más chulo que me digan, esta es la licenciada Dulce, que me digan, esta es la sierva Dulce, representando a Dios frente a quien sea y donde quien sea. Pero vamos ya a entrar de lleno a lo que es la clase. Quise darle ese intro para que pues es más fácil entender la clase a través de ese ejemplo que quise hacer. ¿Alguien tiene algo que decir? Pues seguimos. El pensamiento central dice, toda persona califica para escuchar el mensaje de salvación. Por tanto, al anunciar a Cristo debemos incluir también a los reyes de la tierra. O sea, no podemos decir, no, esa persona no, porque es que él no necesita eso, él no me va a hacer caso. No, usted cumpla con dar el mensaje, que todos estamos necesitados de Cristo, todos. Usted no ha visto esos grandes artistas y con muchísimo dinero, que de repente se entera uno que se suicidó, que estaba en un instituto de depresión, que pasó aquello. ¿Por qué? Porque hay un vacío en el hombre que el dinero, ni un puesto, ni nada de eso lo puede llenar, que el único que lo puede llenar es Cristo. Entonces nosotros que conocemos la verdad y nosotros que sabemos quién es Cristo y lo que Cristo representa, nosotros no podemos quedarnos callados, sino pedirle a Dios que delante de quien sea nosotros lo representemos y hablemos de él, mis hermanos. Entonces el texto central, que me gustó mucho, le dice Agripa a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ojalá nosotros, mire, que la gente siente esa necesidad, aunque a veces tienen una lucha, pero por lo menos nosotros poder hablarle de Cristo, ellos, aunque sea le dejemos la duda en su mente de que, cónchale, wow, y si yo probara eso, ¿será verdad? Que ya el Señor se va a encargar del resto. Eso está en Hechos 26, el verso 28. La introducción, mis hermanos, el plan de Dios respecto al evangelio es que todos los hombres sean salvos. Cuando Saulo fue llamado al santo ministerio, el Señor le dijo a través de Ananías que sería instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Esto está en Hechos 9:15. Por tanto, Pablo tuvo el privilegio de llevar el testimonio de Cristo a altos dignatarios desde la época. Un dignatario es persona que ocupa un cargo o puesto de mucha autoridad, prestigio y honor. Pablo no tenía que ver. A mí me encantó leer la historia de Pablo. Me encanta Pablo, de verdad que sí, porque él era una persona tan decidida y con tanto agradecimiento para con Dios, que él quería que todo el mundo viera y entendiera el poder de Dios y viera y entendiera lo bueno que es Dios y ese sacrificio en la cruz. Pablo se basa mucho en eso, en ese sacrificio, en la gracia de Dios, y de verdad que me gusta mucho. No solamente predicó a Sergio Paulo en la ciudad de Pafos, sino también al gobernador Festo, al rey Herodes, Agripa y Berenice, su mujer, o sea, la mujer del rey Herodes, el Herodes Agripa. Esto está en Hechos 13, del verso 4 al 12. También expuso el testimonio de Cristo ante grandes autoridades religiosas. Esto está en Hechos del 23 al 5. Por lo tanto, debemos asumir una actitud firme de aprovechar todas las oportunidades que el Señor nos dé y anunciar también a cualquier persona en autoridad el evangelio de Cristo. No diga como asustado de que, no, anúncielo en el nombre de Jesús, que la palabra es vida, la palabra tiene poder, la palabra corta y le da golpe de conciencia a la gente, aunque la gente disimule, pero la palabra hace su efecto. Después que usted la da, mi hermano, mire, eso hace el efecto como el Señor quiera. Entonces, dice a personas en autoridad el evangelio de Cristo como el único Salvador. Dios nos ha encargado la palabra de la reconciliación y sin exclusión debemos ser fieles en predicarla a toda criatura, sin excepción. Todos, todo el mundo necesita de Cristo. Ahora lo vemos, la situación que está pasando ahora, no hay reyes, todo el mundo. Se puede morir un presidente como se puede morir cualquier otra persona. O sea, nosotros, todo el ser humano necesita de Dios, necesita dependencia del Señor. Hay un momento de la vida del ser humano que el ser humano dice, wow, algo me falta, por más dinero que tenga, algo me falta. ¿Y qué es lo que le falta a Dios en su corazón? Entonces nosotros tenemos que estar siempre prestos para anunciar el evangelio y no dejar oportunidades pasar, hermano. Vamos a iniciar con el capítulo 1, con la parte 1, sí, el capítulo 1, que dice, Pablo habló al rey Agripa sobre el arrepentimiento y la fe. Esto está en Hechos
capítulo 26 del 19 al 22, y la parte A, que es la que vamos a iniciar, es Pablo obedeció el llamado para predicar a todos. Y la B es, en su condición de preso, Pablo testificó del evangelio. Gloria a Dios por el hermano Pablo. Vamos inmediatamente con la parte A. ¿Alguien me puede leer Hechos 26 del 19 al 20? Amén. Hechos, amén. 26 del 19 al 20. Ajá. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Gloria al Señor. Miren, hermano, esta porción de las Escrituras muestra cómo el trabajo de predicación de Pablo obedecía a su respeto por la visión que había recibido de Cristo. En eso se basa todo, mis hermanos, como por qué Pablo predica con esa, sin importarle a quién, con esa pasión, con esa entrega, por la visión que había recibido del Señor. Pablo había contado al rey Agripa su conversión. Ahora, eso fue al principio, en los versos principales. Si ustedes quieren, pueden, después de la clase, pueden leer el capítulo 26 completo, que es muy bueno y da una buena explicación de cómo fue el proceso de que Pablo cayó preso y todo eso. Pablo había contado al rey Agripa su conversión. Ahora le dice que al escuchar el llamado del Señor a servirle, él no fue rebelde a la visión celestial. Debemos aprender que a medida que tenemos más revelación divina, es también más alta nuestra responsabilidad. Rebelarse contra el llamado del Señor es un fracaso en sí mismo, pero obedecerle hace sentir profundo gozo. Por ejemplo, Saúl fue rebelde al llamado del Señor con respecto a Amalek. Ustedes saben la historia. A Saúl se le dio una instrucción que acabara con todo, pero Saúl hizo las cosas como él quiso, pero eso le trajo consecuencias. A diferencia de que si él hubiera hecho las cosas diferentes, la historia hubiera sido otra, pero el Señor sabe por qué permite las cosas. Dice respecto a Amalek, y Samuel lo amonestó al decirle que obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de carnero. Es decir, vamos a decirlo en un lenguaje llano, el hacer lo que a usted le da la gana trae sus consecuencias y no son buenas, pero el hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios trae buenas consecuencias y buenos resultados. Eso fue lo que quiso decir el hermano Samuel. Esto está en Primera de Samuel 15, verso 22. Ahora Pablo testifica al rey Agripa que en el mismo Damasco, donde había ido a perseguir a cristianos, comenzó a anunciar el evangelio. Debemos ser diligentes, mis hermanos. La palabra diligente quiere decir persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo, en el cumplimiento de una obligación o encargo. Es decir, debemos tener esmero, poner interés con el llamamiento al servicio del Señor. Pero Pablo no dejó de lado Jerusalén como lugar donde llevar también el evangelio. Allí había tenido lugar la muerte y resurrección de Cristo. También en dicha ciudad él mismo se había educado a los pies de Gamaliel. Toda la provincia de Judea fue sembrada con el evangelio de Dios que Dios les reveló. Yo recuerdo en una ocasión, no sé si mami y las muchachas se acuerdan, nosotros, una amiga mía que vivíamos en el mismo barrio, ella y yo teníamos ese sentir de evangelizar en nuestro barrio. Y nosotros, si más no recuerdo, creo que llegamos a ir llevamos a abarcar todo el barrio. Miren, hermano, y eso fue una gran bendición. Nosotros llevábamos la palabra a la gente, alguna gente pues nos dejaban pasar, entrar. Bueno, allá en Santo Domingo normalmente la gente te deja pasar y la gente siempre quiere escuchar de la palabra y hasta que uno le ore. Pero fue de gran bendición. Y hoy en día pues nosotros nos acordamos de eso y pues cumplimos con la encomienda que el Señor pues nos da, que es ir y predicar la palabra. Entonces, eso es muy bueno, pedirle al Señor siempre que nos ayude a ser bien diligente y poner mucho interés en lo que es predicar la palabra. Mire, hermano, yo sé que no es fácil. Yo también recuerdo que cuando llegamos a Nueva York, una hermana, yo estaba recién llegada y una joven me dijo, Dulce, vamos a evangelizar.
En mi mente estaba que todo el mundo contento iba a coger su tratado. Yo, ay, sí, manita, vamos a analizar. Hermano, miren, y esa gente le dejaban a uno el tratado en la mano o lo ignoraban. Y yo un día no me acuerdo si fue en la casa que dije, no, aquí no se puede, porque la gente no le hace caso a uno. Entonces yo siento que Dios es demasiado para que está dando solo a una gente que desprecia. Y no es así. O sea, a nosotros no importa, ok, usted no quiere, ok, usted se lo pierde, pero yo cumplo con el mandato que el Señor me dio. Después, porque yo entendí eso, hay que cumplir con el mandato, aunque la gente no quiera. Entonces siempre pidámosle a Dios que nos haya interés y hacer diligente para llevar el mensaje de la palabra, porque en ese mundo hay mucha necesidad. Todo el mundo necesita de Dios, mi hermano, todos. Entonces, dice, testificó a Rey Agripa que había llamado a todos, como le dije, al arrepentimiento. Con esto recordamos que el evangelio es una voz de urgencia. Mire, hermano, y más en este tiempo que nos ha tocado vivir. El evangelio es el 911 de las personas. O sea, la gente, aunque no esté enferma del COVID, la ansiedad, la depresión y tantas cosas lo atormentan, y están llenos de situaciones emocionales muy fuertes, que solamente la paz de Cristo es lo que puede dar sosiego en medio de lo que el mundo está viviendo. Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude a hacer esa voz de urgencia, a hacer esa voz que la gente necesita escuchar, de que hay esperanza en Cristo Jesús, mis hermanos. Urgencia al pecador, para decirle que debe dejar su camino de pecado y volverse a Dios. Esto está en Isaías 55:7, mis hermanos. ¿Alguien tiene algo que decir acerca de esto? Sí, Dulce, yo quiero decir algo. Algo que podemos marcar, por así decirlo, de la vida de Pablo, porque cuando hablamos de Pablo y vemos su vida y su estilo de predicar, y ya tú hablaste bastante en la introducción, y de cómo Pablo tenía ese fervor de hablarle. A Pablo no le importaba si era un loco, o era un ciego, o era un pobre, o era un rico, si era un miembro laico de la congregación, o si era un rey. Eso es bien importante, mis hermanos. A Pablo no le importaba nada de eso. Pablo entendía que el evangelio se debía de predicarle a todo el mundo. Ahora, ¿por qué Pablo actuaba así? O, mejor dicho, ¿qué fue lo que llevó a Pablo a poder predicar con tanta autoridad, seguridad, confianza, sin titubeo, sin temor a cualquier persona? Fue el encuentro que él estuvo con Dios primero, y segundo, respondió al llamado que Dios le hizo. Eso es bien importante, porque cada uno de nosotros, mis hermanos, para poder echar fuera el temor que muchas veces tenemos de predicarle, como decía la hermana Dulce, que cuando tenemos un jefe o alguien que está por encima de nosotros, tenemos temor por la posición que tiene esa persona de predicarle. Sin embargo, esas personas muchas veces no son creyentes y necesitan de Dios. Y nosotros, pues lamentablemente, vemos la posición de ellos más alta que la necesidad que hay en ellos espiritualmente. Entonces, algo que ayudó a Pablo muchísimo fue primeramente el encuentro con Dios, la relación que tenía con Dios, y es bien importante que nosotros, pues, y siempre menciono esto y hablamos de esto, nosotros debemos de procurar de tener una relación íntima con Dios, de tener un encuentro con Dios, porque cuando nos pasas eso, y podemos ver que Dios verdaderamente se nos reveló, mis hermanos, no hay hombre ni posición harta, no lo vamos a ver, sino que vamos a predicar con mucha ímpetu. Eso fue lo primero. Lo segundo fue que Pablo, a pesar de que tuvo el encuentro con Dios, también respondió a lo que Dios le había dicho, porque eso son dos cosas bien distintas. El llamado de Dios o una relación con Dios y responder a lo que Dios nos ha dicho. Nosotros, muchos de nosotros conocemos a Dios y tenemos una relación con Dios, pero tal otra pregunta, ¿por qué entonces usted y yo no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer? Ahí nos quedamos cortos. Entonces necesitamos, muchos hermanos, no simplemente tener una relación, sino que Dios, orarle al Señor, que nos dé la valentía, el valor, la fortaleza, la confianza, la destreza, la sabiduría, el conocimiento, la firmeza de poder hablarle a aquella persona que muchas veces creemos que son tan altos. Sin embargo, la mayoría, por si están en una necesidad espiritual grande. Usted ve la noticia, como esos grandes artistas se matan, endrogados, mis hermanos. Sin embargo, tienen dinero, tienen posesiones, tienen fama, lo tienen todo. La pregunta, ¿por qué se matan? ¿Por qué están hundidos en el alcohol, en la droga? ¿Por qué les son infieles a su pareja? ¿Sabe por qué? Porque necesitan a Cristo.
Y esa es la Amén, así es. necesidad más grande que tenemos los seres humanos. Para así cerrar, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, a pesar de todo, a toda la criatura, como dice la palabra de Dios. Dios le bendiga. Amén, así mismo es. De verdad que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque a veces dejamos mucho momento pasar. Dios a veces nos da el chance de hacerlo, lo dejamos pasar. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser bien diligente y estar atentos. Señor, esta es una oportunidad que tú me das para llevarle tu palabra a esa persona. Y a veces uno no sabe si es Dios, y es Dios, pero eso es lo que a veces no lo entendemos así, que te pone esa persona y quizás esa persona está en ese momento con una necesidad tan grande y tú eres ese 911 que esa persona necesita. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. En la parte B del mismo capítulo 1, dice, en su condición de preso, Pablo testificó del Evangelio. Esto está en Hechos, capítulo 26, del 21 al 22. ¿Alguien me lo puede leer, mis hermanos? Hechos 26, verso 21 y 22. Vamos, mis hermanos. Amén, hermana Dulce, amén. Uh-huh. Amén. Ok, Sí, amén. 21 y 22 dicen, entonces Pablo, como hacía ya mucho que hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varón. Capítulo 26, verso 21 y 22. Ajá, verso 21 y 22, mi hermano. Ok. I got it. Ahora Okay. sí. El 21, sí dice, Ajá. por causa, perdón, fue que se me voló la página. Ok. Por causa de estos, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo tenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Amén, mi hermano. Amén. Cuando Dios es que nos manda a hacer algo, siempre vamos a tener el respaldo de Él, independientemente de quién se quiera levantar, porque es directamente Dios que nos manda. Por eso tenemos que siempre pedirle al Señor la dirección de Él cuando vamos a hacer cualquier cosa. Pablo sabía que fue el mismo Dios que lo señaló para esa encomienda. Dice que Pablo estaba aún frente al rey Agripa y le contó sobre las persecuciones sufridas y la gracia divina que le había asistido hasta aquel día. Y aquí se aprende una lección muy importante, como le dije, mis hermanos. Por causa de su testimonio, dice Pablo, que los judíos le prendieron en el templo. Pablo testifica ante Agripa que en medio de las tribulaciones por el evangelio, él había obtenido auxilio de Dios, porque al que Dios manda a hacer algo, Dios lo respalda. Nosotros no vamos desprotegidos cuando vamos en nombre del Señor a hacer las cosas. Debemos tener presente que Dios nos ha prometido estar con sus discípulos cuando los envía a hacer la obra. Por tanto, nuestra actitud debe ser de confianza en el Señor, incluso cuando seamos llevados ante los reyes. Podemos estar seguros de que el Espíritu Santo nos dará las palabras que debemos responder en nuestra defensa. Gloria al Señor. No es que nosotros vamos a ir con nuestra capacidad humana. Bueno, el Señor te permite que un tiempo de preparación, ok, bueno, el Señor me dio este tiempo para prepararme. Y claro que sí, es muy bueno estudiar y prepararse. Pero quizás van a haber personas que el Señor la va a mandar y que en el camino el Señor lo va a preparar. Y a medida que va pasando el tiempo, la preparación va a venir, el mismo Señor te va a ir preparando, te va a ir dando sabiduría. Y si en un momento determinado, usted no está que usted no se sienta, ay, pero Señor, ahí está fulano de tal, por así decirlo, y bueno, es una buena oportunidad para llevar el evangelio, hermano, no se detenga, porque, ay, no, pero si yo ni siquiera leí el texto que yo iba a decirle, pero no, el mismo, si el Señor pone ese sentir en su corazón, Él le va a respaldar, y las palabras exactas que esa persona necesita, el Señor la va a poner en su boca y usted la va a dar. Mire, hermano, sin mucha filosofía, el mismo Señor va a poner esta palabra exacta que esa persona necesita en ese momento. Pero usted abra su boca cuando el Señor le dice hazlo, cuando el Señor le dice di. Porque cuando el Señor es que nos pone a nosotros a hacer algo delante de quien sea, el Señor nos va a respaldar, porque Él lo ha prometido. Y es el nombre de Él.
y nosotros no vamos a ser avergonzados en el nombre de Jesús. Dice la segunda parte del versículo 22, nos enseña, mis hermanos, que Pablo había preservado en dar testimonio de Jesucristo a pequeños y a grandes. O sea, Pablo no escatimaba y que no, a ese sí, no, él, y el que se le ponía en el frente, y él sabía que había que predicarle la palabra, Pablo le daba la palabra y le predicaba el evangelio de Cristo en el nombre de Jesús. Probablemente la expresión pequeños y grandes se refiere a rangos de autoridades, tal como se usa en el Apocalipsis 11, el verso 18. Todos deben oír el mensaje de Jesús como el único Salvador. Hermano, todo, mira, desde un principio, esa va a ser la palabra de hoy. Todos deben oír la palabra de salvación. Todos. Todo el mundo necesita escuchar de Cristo. Todo el mundo necesita a Dios en su corazón, en su mente, en su vida. Mis hermanos, mire, es dichoso el hombre que tiene a Jehová por Dios. Es dichoso. Nosotros somos unos dichosos, unos bienaventurados porque tenemos a Dios. Entonces nosotros que sabemos lo que se siente y la dicha que se siente el servir a Dios y el conocer a Dios, nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude a llevarle a otro la palabra de verdad para que las demás personas puedan experimentar eso que usted y yo experimentamos día a día en el nombre de Jesús. Al testificar, Pablo hace ver que su mensaje venía de acuerdo a lo que Moisés y los profetas habían dicho sobre el Mesías, su muerte expiatoria, su resurrección y ascensión. Nuestra actitud ante las Escrituras debe ser de respeto y constante escudriñar de ellas. Siempre creo que en otras clases también hemos hablado de eso, de la importancia y la necesidad de nosotros pues escudriñar la palabra, mis hermanos. Es muy importante nosotros escudriñar la palabra, porque miren, muchas veces, siempre, cuando nosotros escudriñamos la palabra, aún uno a veces no retenga todo, pero el mismo Señor, en el momento determinado, te trae a colación eso que tú leíste. Pero si usted va con la mente vacía, si usted nunca ha leído ni siquiera un verso, entonces, o sea, usted está vacío. Ahí no hay nada de lo que usted pueda argumentarle a nadie. Pero cuando usted va, que ya usted ha tenido esa intimidad con Dios a través de la lectura de su palabra y el conocimiento de todo lo que ha hecho a través de la lectura de su palabra, el mismo Señor, aunque usted, porque a veces decimos, ay Dios mío, yo no retengo, a mí se me olvida. Sí, pero mire hermano, cuando el Señor vea que una persona necesita eso que usted leyó, el mismo Señor se la va a traer a colación, mi hermano. Por eso le decía ahorita, no es que uno no estudie ni uno no se prepare, porque una cosa es leer la palabra, todos tenemos que leer la palabra, y otra cosa es que quizás muchas veces usted diga, ay, yo no he ido nunca a un instituto bíblico, yo nunca he ido a una universidad a estudiar la palabra a fondo, pero lo que usted ha leído, lo que usted ha escudriñado, el mismo Señor lo va a utilizar. Y si usted tiene la oportunidad de ir, claro que sí, pero no es que usted se va a limitar y va a decir, yo no puedo porque yo no he hecho tal cosa, porque entonces usted le quita el poder de Dios y la capacidad que Dios da, usted la está poniendo por el medio, mis hermanos. Es muy importante, claro que sí, prepararnos, claro, eso es uno más. Si tenemos la oportunidad, pues hay que prepararse la palabra, pero si usted escudriña la palabra y alguien necesita que usted le dé, no quiero que me malinterpreten, sino que quiero ser bien clara con esto. Si usted escudriña la palabra y alguien necesita, y Dios sabe que hay una persona con necesidad de una palabra de Él a través de usted, el mismo Señor le va a traer a colación lo que usted leyó. El mismo Señor le va a traer a colación qué usted tiene que decir en ese momento. Por eso no quiero que se limiten. Hay personas que se limitan porque yo no he estudiado, porque yo no, y son excusas, mis hermanos. El Señor le va a dar la sabiduría. Cuando usted necesite hacer una cosa, el Señor mismo le va a dar la capacidad, y más si el Señor lo envió. Entonces, no se limite a hacer las cosas del Señor. Si el Señor pues le da la oportunidad de prepararse ya a un ámbito más grande y usted tiene la oportunidad, no la desaproveche tampoco. Pero mantengámonos escudriñando la palabra, porque en ella os parece que está la vida eterna. Y a través de ella es que nosotros vamos a ser cristianos victoriosos y con convicción y con sabiduría, hermanos. Porque mire, a veces esos impíos y esas personas grandes, mire, se saben la Biblia mejor que nosotros. A veces se la saben de una forma que tú dices, wow, pero eso es mucho conocimiento. Pero ahí no hay esencia, ahí no hay poder de Dios.
Pero cuando usted va con la esencia, con el poder de Dios, más los conocimientos de Dios, mire, hombre, usted va a decir como Agripa, le van a decir como Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Gloria al Señor. Me gustó mucho esa respuesta de Agripa. Dulce, ¿puedo enmarcar algo? Sí, pastor. Sí, mira, el punto B dice, en su condición de preso, Pablo testificó del Evangelio. Eso es bien importante, mis hermanos, porque ahí está hablando de que Pablo no le importó en la condición que estaba, si estaba preso o suelto, si estaba bendecido o no, si se sentía gozoso o no. Pablo predicaba en todos los espacios que le permitían predicar. Muchas veces predicó en el templo, otras veces predicó en la aldea, otras veces predicó en plazas, otras veces predicó en el concilio, otra vez se predicó en la cárcel, como aquí lo testifica. ¿Por qué le menciono esto? Porque muchas veces nosotros, como cristianos, estamos esperando la mejor plataforma o el mejor momento para predicar. Incluso a veces, dependiendo del ánimo que tenemos, es que hablamos de Cristo. A tal punto que si estamos pasando un proceso, nadie se atreve a hacerlo a nosotros, obligarnos a hablar de Dios y mucho menos adorar y bendecir al Señor. Y muchas veces nosotros que predicamos estamos esperando el mejor momento, la mejor actividad, el mejor altar, el mejor púlpito, el mejor sonido para poder predicar. A Pablo no cogía esa, mis hermanos. Pablo era tremendo. Pablo, como dice la parte B, en su condición de preso, aún así testificó del Evangelio. Nosotros tenemos que aprender mucho de Pablo, mis hermanos, porque Pablo es un espejo donde nosotros como creyentes nos tenemos que ver. Repito, Pablo en cualquier situación que estaba predicaba. ¿Por qué? Porque él entendía que su misión era predicar a Cristo. Amén, así es. Eso es así. O sea, Pablo debe ser siempre un ejemplo para nosotros en cuanto a eso y a todo, a su vida en general. Después que él tuvo ese encuentro con el Señor, un ejemplo para nosotros. Cuánta pasión por las cosas de Dios, cuánto fervor. Pablo no tenía límites. Nosotros cogemos cualquier excusa, mis hermanos, nos ponemos cualquier límite para muchas veces no hacer lo que Dios nos encomienda. Pero debemos de pedirle siempre al Señor que nos ayude. Vamos a ir al punto número 2, que el tema es el gobernador. Ay, Dios mío, espérense que déjenme ver cómo quito esto. El gobernador Festo oyó de Pablo la palabra de verdad. Esto está basado en Hechos 26, del verso 23 al verso 26. El A dice, Cristo murió y resucitó para anunciar luz al pueblo. Y el B dice, las palabras del Evangelio son verdaderas y llenas de cordura. ¿Alguien me puede leer Hechos 26, del 23 al 24? Que se titula, el tema, el punto A, que se titula, como le dije ahorita, Cristo murió y resucitó para nosotros. Amén. Amén, mi hermano. El Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo de los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te envuelven loco. Amén. Amén. Dios me la bendiga, mi hermana. En el verso 23, que acabó de leer nuestra hermana, dice que revela cómo Moisés y los profetas declaran que el Cristo habría de padecer. Sabemos que la cruz de Cristo fue tropezadero para los judíos. Aún los rabinos desconocieron, eso es en Isaías 52, donde se predice que el Mesías sería como cordero llevado al matadero, como fue nuestro Cristo. Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Gloria sea al Señor. Pero los ojos espirituales de los judíos estaban oscurecidos, como muchas veces están los ojos de la humanidad. A veces están llevándose lo que no lo trajo y usted le lleva la palabra y aún así se endurece en su corazón a recibir la palabra del Señor y a creer lo que nosotros le decimos a través de la palabra del Señor. Pero el Señor es que se encarga de eso. Nosotros pues cumplimos con dar la palabra. Por las Escrituras sabemos que el padecimiento de Cristo fue el precio
que se debía pagar para expiar nuestros pecados. O sea, para nosotros ser justificados y nuestro pecado ser limpiado, nuestra maldad ser quitada, el precio fue la muerte de nuestro Señor Jesús. Cuando vayamos delante de los reyes, debemos anunciar este mensaje de la cruz, pues ahí está el poder de Dios atribuido a los creyentes, mis hermanos. Ese debe de ser nuestra identificación, el mensaje de la cruz. Cuando usted lleva, en día pasado, cuando hablamos de la gracia, hablamos de esto, cuando usted le presenta a la persona esto, usted le dice a la persona, mira, el Señor hizo un sacrificio por ti, usted le trae a colación todo lo que el Señor hizo, y toda esa misericordia que tuvo de nosotros, que ha tenido de la humanidad. Y usted le lleva este mensaje, mis hermanos, usted cumple con el mandato del Señor y el mismo Señor se va a encargar del resto. Muchas veces la persona hacen creer como que, pero el Señor pues hace su trabajo dentro de ellos. Entonces, mis hermanos, además Pablo dijo que Cristo llegó a ser el primero en la resurrección de los muertos, o sea, el primero que resucitó para jamás volver a morir. Festo solamente resistió oír a Pablo hasta que mencionó la resurrección de los muertos. Para él, el entusiasmo de Pablo al hablar de Cristo, mire, al hablar de Cristo resucitado, era una demostración de cómo la erudición, que esto quiere decir, mis hermanos, conocimiento profundo de alguna materia, en especial relacionado con la humanidad. O sea, el mucho conocimiento que tenía Pablo, como el mucho conocimiento, vamos a decir así, había afectado su mente. Eso muchas veces, la gente a veces cuando uno se convierte, que se apasiona de lo que es la palabra del Señor y de lo que es Dios y su gracia y su misericordia y todo eso, y uno a veces quiere hablarle a la gente de esto y quiere uno proyectarle a la gente lo que uno ha sentido, lo que uno ha experimentado con el Señor y con el sacrificio que Él ha hecho. Que a veces la gente lo que dice, ay, esos son locos, pero como dice la palabra, eso es locura para el que se pierde. Muchas veces la gente van a creer que lo que somos unos locos, que lo que hablamos es cosas que ellos ni lo creen, pero el mismo Señor se encarga de esas personas. Pensaba que las muchas letras había tenido un efecto degenerativo en el razonamiento del apóstol Pablo, es decir, que estaba como perdiendo la lucidez, mis hermanos. Recordamos que en Juan 10:20 a Jesús también lo acusaron de estar fuera de sí. Es así. O sea, muchas veces las personas no van a entender esa profundidad tan grande y ese sacrificio tan grande, porque para la gente eso va a ser algo demasiado increíble, para algunas personas. Pero el mismo Señor después pone cada cosa en su lugar. Y muchas veces esa misma persona que te tildan por loco, esa misma persona que no creen, son lo primero que usted ve que al cabo del tiempo, son lo primero que están reconociendo al Señor y reconociendo su sacrificio. O sea, nosotros cumplimos con llevar el mensaje. Y aunque a veces nos tilden por locos, esa cristiana fanática, esto, aquello, cumpla con la encomienda que el Señor le dio. En el nombre de Jesús. Entonces le decía que también al Señor lo acusaron de estar fuera de sí. Todos no sabemos la historia, que los fariseos no creían, que no creían nada de lo que el Señor, aún ellos veían las proezas, porque a veces el impío también va a ver las cosas que pasan a favor de ellos, quizá por las oraciones, van a poder experimentar y muchas veces van a ser testigos del poder de Dios en cuanto a cosas que quizá a veces una persona me oró y yo me sané, o que yo le oré al Señor y yo oré y me dio tal cosa, pero aún así no van a querer arrepentirse. A veces hasta los ateos, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, que a veces hasta los ateos acuden a Dios. A veces ellos también, y mire, a veces inconscientemente, lo vamos a decir así, están, ay Dios mío, y sin tener como conciencia de lo que están haciendo, hasta oran, hasta dicen, ay Dios mío, ay, la cosa, Señor, la cosa sí está difícil. En fin, que el mundo entero, mi hermano, el mundo entero tiene que reconocer quién es Dios y el sacrificio que Dios hizo a su tiempo. En verdad los hombres serán salvos por la locura de la predicación. Debemos mostrar serenidad cuando otro no entienda la convicción con que hablamos del Evangelio. Debemos ser pacientes. Como le dije, el Señor a su tiempo va a hacer las cosas. Y a veces la gente nos va a tirar por loco y todo lo demás, pero nosotros debemos estar seguros del Cristo que nosotros predicamos. Debemos ser fieles representantes de Cristo y llevar la verdad de Cristo a quien sea, mis hermanos.
y no desesperarnos, porque muchas veces es incómodo ver que tú, lo digo por experiencia, muchas veces es incómodo tú hablarle a la gente de la palabra y que la gente te tienden por loco o se burlen, porque lo pude experimentar. ¿Quién quiere decir algo? Ok. Lo pude experimentar en una ocasión cuando trabajaba en Nueva York en el supermercado, que ese fue mi primer trabajo, y yo pues tuve una experiencia diferente, porque en Santo Domingo normalmente tú hablas de Dios y todo el mundo como que se emociona y presta atención, casi todo el mundo. A la gente le gusta, es tal que uno ore, que uno le hable del Señor, que uno ponga alabanzas, al impío le gusta. Pero aquí cuando vine aquí era algo un poquito diferente, yo veía que no creían mucho. ¿Mm? Y tú le hablabas de las cosas, yo había otras hermanas también, que éramos tres cristianas, a veces hablábamos y uno de los managers hasta se burlaba. Y yo como quiera no dejaba de hablar. Yo siempre hablaba de mi Señor y mis compañeros también hablábamos del Señor. Miren mis hermanos. Y uno de ellos hasta se suicidó, mis hermanos. Porque miren, mi hermano, nosotros debemos ser voceros del Evangelio. Que el Señor se va a encargar del resto. Y esa persona, recuerdo yo, que era uno de lo que él, miren, totalmente muy, como que muy confiado en él mismo, pero aún así el Señor me permitía ver la necesidad que había en ese muchacho. Y aún así, yo decía al Señor, yo sé que Él va a venir a ti, Señor. Miren, y recuerdo yo que yo le decía a mis padres que yo veía que a los últimos días, ya cuando ya yo vine para acá y todo eso, casi él y yo no hablábamos, pero a veces yo veía como que él quería buscarme temas, mis hermanos, y yo a veces he sentido que yo quizá perdí tiempo con él, y por eso, por experiencia propia, y después de ahí, hermano, se lo digo por experiencia propia, yo le pido al Señor, ayúdame, Señor, a aprovechar toda oportunidad que tú me das para ayudar a otros, porque a veces nos limitamos, quizá porque la gente no nos hace mucho caso, quizá yo misma decía, no, cuando él me necesite, él me va a decir, porque a veces yo sentía que él me quería decir algo, y yo no lo cuestionaba porque yo creía que era como no lo quiero hostigar, y no lo cuestionaba, sí, sí, amén, y veía como que él estaba como inclinándose a las cosas de Dios, pero miren mis hermanos, nosotros no podemos, no podemos desaprovechar oportunidad, y menos en este tiempo. Miren, y no importa ser paciente, no importa, me rebotó, yo voy a seguir predicando, le voy a mandar su mensajito bíblico, entre veces le mando un audio, pero le voy a predicar en el nombre de Jesús, que yo sé que el Señor va a hacer algo a su tiempo. Entonces, vamos a aprovechar todas las oportunidades que el Señor nos da en cualquier escenario que estemos, no importando que la gente aparentemente no nos haga caso y aparentemente se quede autosuficiente. Mi hermano, mire, el ser humano llega a un punto donde ve y reconoce que hay un vacío dentro de él y que hay una necesidad que no la ha llenado ni las mujeres, ni los hombres, ni el dinero, ni un buen trabajo, nada, que solamente lo llena Cristo Jesús, mis hermanos. Entonces vamos a ser pacientes y a seguir predicando la palabra, quien sea nuestra familia, todo el que nosotros tengamos oportunidad, que si un jefe, que si quien sea que el Señor nos dé la oportunidad de nosotros llevar el mensaje de salvación, vamos a dárselo. Y a su tiempo el Señor va a hacer la obra en esos corazones. Y como el Señor quiera, nosotros cumplimos. Y el Señor es que sabe cuál va a ser el destino de cada quien, pero nosotros cumplamos con la encomienda que el Señor nos dio, mis hermanos. Hermana Dulce. Sí, amén. Y no solamente quizás a las personas de la calle, porque a veces tenemos personas cerca, tenemos la familia, tenemos los amigos, y a veces nos envolvemos en confianza con ellos, o quizás porque sean familia y cosas, y a veces relajamos y nos juntamos y no le hablamos del Señor, sino que como somos familia, hacemos juntos y nos divertimos y todas las cosas. Y no aprovechamos esa oportunidad para nosotros poder reunir, cuando nos reunamos con nuestra familia, también hablarle del Señor. ¿Por qué? Porque que llega el momento en que también nuestras familias se van a ver necesitadas de una palabra y nosotros le hemos cogido confianza ya como familia que somos y, él sabe que yo soy cristiano, que yo soy cristiana y no le hablamos a ellos y a ellos necesitan también de Dios y nosotros, como tú decías, debemos ser voceros del Evangelio donde quiera y con quien quiera, aún en nuestra casa, aún con nuestros hijos, con nuestras parejas, hablarle, y porque a veces, a veces aún creyentes, porque a veces aún creyentes
a veces se les olvida y hay un momento hay que decir, mira, hay que tener cuidado, que Cristo, que el Señor está ahí, el Señor está a la puerta, hay que estar pendiente. Es decir, que nosotros tenemos que hablarle este evangelio a todas las personas, llámese jefe, llámese a donde, bueno, como tú decías, donde Dios nos dé la oportunidad. Y los momentos a veces donde estamos con la familia, donde estamos con ellos, celebrando con ellos, es el momento más apropiado para aprovechar y decirle, mire, somos hermanos, somos primos, somos el parentesco que tengamos, pero vamos a ser más familia aún cuando aceptemos al Señor y acepte el plan de salvación que Dios tiene para tu vida. Y hay personas que lo van a rechazar, a un familia lo van a rechazar, pero hay familias que van a ser, la palabra va a surgir en el efecto en ellos. Y uno no se puede desesperar. No se puede desesperar, uno tiene que insistir. Cada vez que uno pueda insistir, que llega un momento en que ellos mismos tienen que decirte a ti, mira, yo quiero me lleven en oración, yo quiero, mira, y tú ves como Dios va tratando con sus vidas poco a poco. Entonces, nosotros no nos podemos rendir, hay que ser insistente y predicar este evangelio en el nombre del Señor. Es así. Mami misma es un ejemplo de un tío de nosotras, que es un hermano de ella, que fue así. Este era un hombre que no creía mucho y ahora mi tío está pastor y eso es una cosa, oiga, una cosa tremenda, un hombre de Dios. Que Dios, porque Dios a su tiempo es que hace la obra, nosotros cumplamos con dar el mandato y él testifica que mami fue, después de Dios, mami fue una vía para él venir a los caminos. O sea, tenemos que ser persistentes en el nombre de Jesús y no rendirnos. Yo le quiero hacer una pregunta y no quiero que la conteste el pastor. Vamos a ver quién la contesta. ¿Debe asombrar al misionero el hecho de que alguien lo tilde de loco al predicar el evangelio? Vamos a ver quién me dice esto. ¿Debe asombrar al misionero el hecho de que alguien lo tilde de loco al predicar el evangelio? Claro que no. Tímido. No. Amén. Claro que no nos debe asombrar. Pero si a Cristo, a veces como que no le creía mucho, a Pablo, imagínense, ¿qué van a hacer con nosotros? A veces no van a tildar de loco, a veces no nos van a creer. Pero el mismo Señor pone cada cosa en su lugar, mis hermanos. El Señor pone todo en su lugar a su tiempo. Nosotros cumplamos con llevar, como misioneros, llevar el evangelio del Señor. Gracias, mamá. De nada, vale. Vamos inmediatamente a entrar al B, mis hermanos, que el tiempo, Dios mío. Dice, las palabras del evangelio son verdaderas y llenas de cordura. Esto está en Hechos. Alguien que me pueda leer el verso 25 y 26, rapidito, mis hermanos. 25 y 26. Amén. Amén, mi hermano. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en alguien, hasta el 26, hermano. Amén, mi hermana. Amén. Pues no se ha hecho esto en En ningún rincón. Amén, mi hermana. Miren, hermanos, la forma como Pablo rechazó, rebatió la idea de estar loco sirve para apuntalar nuestra fe como la doctrina absolutamente verdadera. Si usted va con duda, cuando alguien cuando alguien, por ejemplo, le quiere cuestionar o quiere darlo por loco, si usted le habla con duda, cuando usted mismo se siente que es verdad que usted está medio loco, así lo van a tildar. Entonces usted tiene que estar seguro que aunque el mundo entero diga que usted está loco, usted tiene que estar seguro de que usted lleva la verdad de Cristo. Y entender que esto es una locura para el que se pierde, porque no cualquiera tiene esa dicha y ese privilegio que Dios le dio a usted y a mí de entender las cosas, y de entender su palabra, y de entender su sacrificio, y de entender su gracia, mi hermano. Cuando lo tilden por loco, más bien siéntase agradecido y siéntase privilegiado de que Dios a usted lo señaló para usted poder entender
la palabra del Señor y poder acercarse a Él, mis hermanos. En el versículo 25, Pablo se defiende al declarar que sus palabras tienen verdad y cordura. Siempre tenga presente eso, que usted no está diciendo mentiras, ni usted está loco. Usted está hablando la palabra de Dios, que es verdadera. Así expone la integridad mental con que habla sobre los hechos de la muerte y resurrección de Cristo. Debe ser una meta para cada ministro de la palabra hablar de tal manera que los oyentes entiendan con claridad el mensaje que se les entrega. Jesús es modelo de ello también. O sea, Jesús siempre era bien claro con todos. Y aunque a veces sí que se hacían lo que no entendía, claro que entendían. Porque Jesús era bien claro cuando hablaba, cuando llevaba sus mensajes. Igualmente, se muestra la cortesía y la ecuanimidad con que Pablo respondió a la agitada intervención de Festo. Llamó excelentísimo, no es que se iba a desesperar, hermano, que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque a uno a veces le dicen cosas, mire, yo no soy ninguna loca, no, que a veces se nos olvida. No, Pablo dijo, excelentísimo, miren qué porte, qué paciencia, ¿ah? Qué respeto, qué decencia, cuánta educación. Excelentísimo, con toda su cordura. Excelentísimo, ha dicho gobernador. Recordemos que Dios nos dio espíritu de dominio propio. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Que ejercitemos este espíritu, ese dominio propio. Cuando nosotros queramos como defendernos, aún sabiendo que a veces nosotros tenemos la razón y que estamos hablando la verdad, como dice la Biblia, somos bienaventurados, pero a veces no nos sentimos bienaventurados cuando hablan de nosotros y es mentira. Más bien a veces nos sentimos desdichados y nos sentimos mal, porque esa es la realidad. Pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé dominio propio, y a dejar que Él tome control de las cosas y que sea Él quien demuestre quiénes nosotros somos y quién es Él. ¿Alguien quiere decir algo? Ok. Debemos saber que las autoridades merecen respeto y que nuestra misión es llevar el evangelio a los que están en eminencia para que sean salvos. Siempre llevando el evangelio con respeto, con toda decencia. No como Rabacuco, que siendo palabras la dice toda, no, sino con respeto, para que la gente nos pueda entender, con mansedumbre. No es que vamos a decirle, mire, pedazo de picapollo. No. Con respeto, hermano. Herodes Agripa, el padre de este rey Agripa, fue el que mató a Jacobo, el hermano de Juan. Por tanto, ante quien Pablo se encontraba, tenía el conocimiento de las cosas sucedidas en Jerusalén respecto a Jesús. Es decir, él sabía. Debemos tener una actitud de alabanza al Señor porque el testimonio de Cristo llegó temprano en el primer siglo hasta las altas esferas, a los rangos políticos más prestigiosos. Pablo dice que debido a ese conocimiento que tiene el rey es que habla delante de él con toda confianza, porque uno se da cuenta cuando alguien sabe las cosas. ¿Usted no ha visto que usted habla con un impío y usted se da cuenta que no, ese sabe la Biblia entera? Entonces, no, ese sabe de lo que yo le estoy hablando. Aunque ellos te quieran rebotar, usted se da cuenta que él sí sabe. Y cuando viene a ver, nos damos hasta cuenta que él sí cree. Lo que pasa es que a veces en medio de esa atadura que el enemigo le pone, ¿ah? Pero para eso estamos nosotros y llevamos la palabra. El Señor, como siempre le digo, el Señor se encarga de hacer el resto. Amén. Pablo dice que debido a ese conocimiento que tiene el rey es que habla delante de él con toda confianza. Él significa hablar abiertamente sin ocultar nada, hablar con persuasión. En la última parte del versículo 26, Pablo muestra que la muerte del Señor fue un acto público. O sea, Dios no murió por nosotros en privado. Dios lo hizo tan público que hasta el día de hoy se habla de eso. O sea, eso fue el mundo entero sabe el sacrificio de Cristo. Aquí aprendemos que si Cristo murió públicamente por nosotros, debemos hablar de Él libremente y exponer también en público su testimonio para salvación de muchos. Es decir, si el Señor murió públicamente por mí y se llevó todas esas maldades mías públicamente, sufrió agravio, vergüenza, porque en aquel entonces morir en una cruz eran las peores personas. Si el Señor hizo eso por mí en público, yo le tengo que pedir a Él que me ayude a no tener vergüenza a hablar de Él en público, sino que donde quiera que yo esté, como dice la palabra, a tiempo fuera de tiempo, donde quiera que yo esté, que yo pueda hablar de Él y hablar de ese sacrificio y de todo lo que Él ha hecho por mí y de lo bueno y misericordioso que Él ha sido para conmigo, mis hermanos.
para con nosotros. Siempre, siempre debemos de decirle al Señor, ayúdame, Señor, a llevar tu palabra, que no me dé vergüenza. Porque a veces no es que nos da vergüenza porque no queremos decir que somos cristianos, no, sino que muchas veces nos puede dar vergüenza hablar, muchas veces hay personas tímidas que no les gusta hablar en público y todo eso se entiende. Y hay personas de pocas palabras que no es que, ay, no, a mí no me gusta. No, pero vamos a pedirle al Señor que rompa con esas cosas muchas veces que nosotros tenemos, esas restricciones que nosotros mismos nos ponemos para hablar de Él, sino que nos ayude a hablar de Él con libertad, donde quiera que estemos, mis hermanos. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, si nadie quiere decir nada, vamos a entrar al último punto, que es el punto 3. Los hombres en eminencia fueron invitados a ser salvos. Esto está en Hechos 26, del 27 al 31. Y el punto A dice, Pablo invitó a los hombres en eminencia a ser salvos, y el B, los príncipes vindicaron, o sea, defendieron el buen testimonio de Pablo. Inmediatamente vamos a entrar al punto A. ¿Alguien me puede leer el verso 27 y 29 del capítulo 26? Amén. Amén. 26 al 29. Ajá, 27 al 29. Ok. ¿Cree, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces, Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy, excepto estas cadenas. Amén. A mí me encantó como Pablo le dijo eso. Mire, un buen dominicano, pero ven acá, ojalá tú, ¿ah? Ojalá tú. Entonces, mis hermanos, dice que el punto más importante del testimonio de Pablo ante Agripa y los reunidos allí fue cuando el apóstol interrogó al rey, es decir, sobre su fe. Sabemos que cada hombre debe responder al evangelio que oye, ya sea negativo o positivamente, porque ustedes saben, el hecho de que usted le hable a una persona de Cristo, no vaya con la mentalidad de que todo va a ser color de rosa y le va a decir, ay, sí, sí, ven, ora por mí. No, quizás a veces le van a decir no, o le rechacen hasta un tratado, mis hermanos. Digan, no, yo no creo en eso. Entonces usted tiene que ir preparado mentalmente. Mala dulce. Sí, amén. Yo digo y siempre pido a Dios en oración que nos quite la timidez a nosotros. Amén. Así a veces, como la timidez y el pensamiento, ¿a qué van a decir? ¿Cómo van a actuar? Porque Pablo fue un hombre de mucho valor. Mira cómo Pablo le habló al rey y lo interrogó. Se puede ver a Pablo ahí como osado, como una persona atrevida. Exacto. ¿Cómo te vas a preguntar al rey, a la máxima autoridad, y qué rey era ese? Tú le vas a preguntar a él y le vas a responder el mismo, yo sé que tú crees. Yo sé que tú crees, quisiera yo. Sí, eso es así. No, tú al que todo también. Mira, fue una conversación reñida que tuvo Pablo ahí defendiendo la fe y defendiendo la postura de cristiano y defendiendo a Cristo. Pablo se convirtió en un fiel defensor de Cristo. Con valor, aleluya, con valor, sin temor al que dirán, sin temor a que lo apedrearan, sin temor a las cadenas, sin temor a nada. Él sentía que debía defender a Cristo y hablarle de él a quien fuera, como fuera y en el lugar que fuera. Entonces, esa valentía que tenía ese hijo de Dios para hablar de Dios, que así, y algo me gusta a mí de Pablo, y es que como Pablo, diciendo una forma coloquial, como Pablo estaba en el mundo, y en el mundo él era tan insistente en perseguir la iglesia y en atacar a los cristianos y cuánta cosa, por defender la ley, por estar bien con la ley. Así cuando él tuvo el encuentro con Dios, así con ese mismo fervor, él aceptó al Señor y con ese mismo fervor, él predicó el evangelio a todos los lugares donde Dios lo mandaba con toda autoridad y con toda valentía. Eso es así.
que hay que pedirle a Dios cada día que nos dé esa valentía para que nosotros le hablemos del Señor a quien sea, no importa el lugar, no importa quién sea, sino que si Dios nos da la autoridad, nosotros los hagamos sin temor y no dejando que el miedo nos cierre la boca y la duda nos llene la mente de pensar que si nos van a aceptar, que si no nos van a aceptar, que no, entendiendo que Cristo es quien hace el trabajo. Amén. ¿Te acuerdas? No sé, bueno, tú lo dijiste ahorita, cuando yo tuve que enfrentarme a ese hermano mío, una persona política y una persona muy, según él, muy teólogo, porque el político también tiene que saber de los reinados y todas esas cosas. Y cuando él me sale a mí hablándome de la teoría humana, yo nada más le dije a él, yo no voy a hablar con usted de teoría humana. Yo a usted le voy a hablar de la teoría del cielo. Y a usted yo voy a oír en el nombre del Señor que ese lenguaje a usted le he cambiado y usted va a predicar el evangelio, sea hoy o sea mañana. Pero ese lenguaje mundano usted se le cambia por un lenguaje celestial. Y no voy a discutir más con usted porque estas perlas, los cerdos, yo no se las voy a echar. Y Dios se encargue de su vida. Y esta fue una palabra que aún mi mamá tenía respeto de cómo se refería a mi hermano mayor. Y mi mamá se encontró que yo le hablé a él muy duro, incluso él mismo en el momento me dijo, tú no me respetas, que mira cómo tú me hablas a mí. Y yo le dije a él, yo respeto a Dios y amo a Dios. Y por Dios yo hago lo que sé en el nombre del Señor. Y me tengo que enfrentar a quien sea, pues nos enfrentamos. Pero Dios tiene que ser engrandecido. Y no voy a hablar más con usted, le dije. Amén. Gloria al Señor. Y hoy, para la gloria de Dios, Dios hizo viva esa palabra. Y hoy Él mismo predica a Cristo. Es decir, que si Dios nos usa, no dejemos que la duda nos cierre la mente y nos impida a nosotros hablar de nuevo a Dios, sin importar quién sea, ni cómo sea, con la autoridad que Dios nos da, que esa palabra que nosotros damos en el nombre del Señor, no retornan vacías, ellas surgen respeto para lo que Dios las envía. Gracias por la oportunidad. Amén, claro que sí, no es así, mi hermano. Eso es así, nosotros debemos de estar dispuestos siempre a hablar del Señor y pedirle a Dios, como decía nuestra hermana, que nos ayude. Sabemos que cada hombre, como le decía, debe de responder al evangelio que oye, ya sea negativo o positivamente. Por tanto, en el versículo 27 que acabamos de leer, Pablo intenta hallar una respuesta a su mensaje y en ese contexto le pregunta a Agripa si creía a los profetas. Si el rey contestaba que sí, debido a que los profetas anunciaron la venida del Mesías, eso debería ser considerado como su aceptación de Cristo, o sea, de que Cristo sí existe y de que Cristo murió. Mientras hacemos la obra misionera, debemos animar a las personas a creer, pues si aceptan a Cristo por la fe, llegan a ser salvos por su gracia. Mis hermanos, siempre animar a las personas a que crea que hay una segunda oportunidad para él, a que está la gracia de Dios, que les perdona, que les transforma. Y siempre, hermano, lo que no nos dé vergüenza ponernos de ejemplo, porque al principio Pablo le contó la historia de lo que él hacía, algo breve le dijo, y del encuentro que tuvo con el Señor. Imagínate que le hubiera dado vergüenza decir, ay, no le voy a contar todo lo que yo hice, a toda la gente que maté y todo lo que yo hacía, o a toda la gente que perseguí y todo lo que yo hacía. No, sino que él se puso de ejemplo. Entonces nosotros muchas veces nos da vergüenza, muchas veces el Señor, eso que nosotros vivimos, es como el testimonio que nosotros tenemos para otros, de que sí hay una segunda oportunidad, de que, oiga, es que no hay una cosa más tremenda que ver a un, vamos a ponerlo así, a un homosexual, vamos a decir, que ya no es homosexual. El hecho de ver ese cambio, la persona ver ese cambio, esa persona hablar del proceso de cambio que Dios hizo con él, es un motivo para que la gente diga, wow, pero verdaderamente que Dios es real, verdaderamente, porque nosotros somos los testigos del poder de Dios. O sea, en nosotros es que se tiene que ver el poder de Dios reflejado, en situaciones que quizá vivimos y que solamente Dios nos pudo ayudar, nosotros a hablarla. Ser un ejemplo a otro, el que no conoce del Señor, de que sí hay una segunda oportunidad, de que sí Dios cambia, de que sí Dios liberta. Mis hermanos, invitemos a los hombres, a los que están en eminencia, a los que no están, a toda nuestra familia, amigos, hermanos, primos, quien sea, a tener un encuentro con el Señor, mis hermanos, y a conocer al Señor. Agripa le decía a Pablo que por poco lo persuade a ser cristiano. La Biblia de Estudios Senda de Vida amplía al comentar este versículo 28, dice la expresión, por poco me persuades a ser cristiano. Significa que aunque alguien sepa y crea lo que las escrituras dicen, si no está persuadido y convertido, no puede ser un cristiano verdadero. Debemos orar que el Espíritu convenza de pecado
a quienes le predicamos, a fin que puedan llegar a ser discípulos auténticos de Cristo. No es lo mismo nosotros tener un conocimiento de lo que hizo Jesús y de Cristo, y sí, porque muchísimas personas en el mundo saben que Cristo existe y hasta le oran y todo, y el Señor hasta en su misericordia pues le contesta y ven, verdaderamente hay un Dios, pero hasta que esa persona no se convierte, no se arrepiente, hermano, no llega a ser un discípulo auténtico de Cristo. O sea, nosotros debemos de concientizar a las personas, ok, tú tienes mucho conocimiento, pero te falta algo. Tú tienes que aceptar al Señor como tu único y suficiente Salvador y arrepentirte de tus pecados. Siempre aclarémosle eso a las personas. En el versículo 29, Pablo dice a Agripa, que bueno fuera si por poco o por mucho, porque él por poco, como que dice, por poco me convences a convertirme. Y a mí me encantó la respuesta de Pablo, muy firme, muy seguro de sí, muy seguro de que lo que él tiene es lo bueno, igual que Daniel, por eso quise poner el ejemplo de Daniel. O sea, tú estás ahí, hermano, le voy a hablar en un lenguaje bien parafraseado, como a mí me gusta hablar, para que me entiendan. Tú estás ahí, no es porque tú eres tú, Nabucodonosor, parafraseando, sino porque el Dios del cielo, el rey, te puso ahí. Imagínense que uno vaya con esa autoridad, y esa seguridad a decirle eso a Donald Trump, o a decírselo, vamos a ponerlo así, a decírselo a Danilo Medina o al que ganó ahora. No, tú estás ahí porque Dios lo permitió. Entonces, eso tener mucha seguridad de lo que tú vas a decir y de lo que tú representas y al Dios que tú vas a representar, que es el verdadero. Pero Pablo y Daniel sabían eso y no tenían ni miedo ni vergüenza de hablar de Dios ni de representar a Dios. Por eso es que Daniel se propuso no contaminarse, porque él sabía que el Dios que él le servía merecía todo de él, todo. Amén, mis hermanos. Entonces, debemos orar, como le decía, que el Espíritu convenza de pecado a quienes le predicamos a fin de llegar a ser discípulo auténtico de Cristo. Como le decía, el versículo 29, Pablo dice a Agripa que bueno fuera si por poco o por mucho Dios le concediera al rey a todos los que me oyen llegar a ser como él, excepto estas cadenas, porque Pablo estaba preso. Aquí Pablo se presenta como un hombre digno de ser imitado en su fe. De aquí sabemos que nuestra conducta hablará más fuerte que nuestras palabras acerca del evangelio. Por tanto, todo ministro de la palabra debe vivir a la altura de la predicación. Amén. Todos debemos de vivir a la altura de lo que nosotros predicamos a la gente, de lo que nosotros le decimos. No es que yo voy a decirle a la gente no robe, porque a Dios no le agrada eso, somos los primeros que estamos robando. O yo le voy a decir a la gente no mientas, porque a Dios no le agrada eso y somos los primeros que estamos mintiendo. Claro, sí vamos a ser honestos, le vamos a decir, muchas veces se te va a hacer difícil, pero Dios te va a ayudar a no hacerlo, porque hay que predicar con toda honestidad. Dios te va a ayudar a no hacerlo. Se te hace difícil dejar de desear, por ejemplo, la mujer o el hombre ajeno. Dios te va a ayudar a no hacerlo. Para Dios nada es imposible. No es que va a ser fácil, pero Dios te va a ayudar. Y siempre ponernos nosotros de ejemplo. A mí Dios me ayudó con tal cosa. A mí Dios me sacó de eso. A mí Dios me libertó, Dios me sanó. Siempre es nosotros un ejemplo en cuanto a lo que nosotros predicamos, sea algo que nosotros estemos viviendo o vivamos, mis hermanos. ¿Alguien tiene algo que decir? Vamos inmediatamente entonces a la parte B del último tema, que es los príncipes vindicaron, es decir, defendieron el buen testimonio de Pablo. Esto está en Hechos 26, del 30 al 31. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? El verso 30 y 31. Aló, buenas noches. Dios bendiga. Amén. Pues bien, vamos a leer esos versículos. Dicen así: cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Amén. Amén. Ellos mismos sabían. Ellos mismos tuvieron que dar testimonio. Porque es así. Al final de la sección bíblica que sirvió de base a nuestro estudio, hallamos dos versículos que reafirman
la importancia de un buen testimonio delante de los hombres, mis hermanos. Hay un salmo que dice, cuando tus caminos son agradables delante del Señor, aún a tus enemigos Dios pone en paz con él. En una ocasión yo agarré ese versículo para mí. Yo dije, Señor, yo voy a cumplir con agradarte. Y esas personas que piensan o dicen o lo que sea, pues tú mismo vas a poner cada cosa en su lugar a su tiempo. Y de verdad que es una victoria. Cuando el Señor es que se encarga de poner cada cosa en su lugar y nosotros después vemos, wow, yo no merezco que esa persona testifique eso de mí. Uno se siente inmerecedor porque uno es humano y comete errores. Y uno se siente inmerecedor de que otras personas, Dios ponga que hablen bien de una y que se expresen. Cuando tú dices, wow, yo no soy todo eso, pero si Dios ha puesto eso, que la gente diga de mí, wow, gloria al Señor. Y uno solamente le queda glorificar al Señor. Entonces, mis hermanos, tanto el rey como el gobernador y Berenice se levantaron de sus puestos. Es triste que algunos como aquellos príncipes puedan estar tan cerca de su salvación. Eso es triste. Y que no lo aprovechen. Y levantarse de sus puestos sin tomar una decisión firme de aceptar al Salvador, como muchas veces van gente a la iglesia que no conocen al Señor. Y a veces usted lo ve quebrantado. Mire que por poco, dicen como Agripa, por poco me convierto. Hermano, y el enemigo le endurece el corazón y no lo hace. Y es triste ver que no se conviertan. Y más triste aún es ver que esas personas que estuvieron tan a punto de recibir la salvación, se pierdan, le pase algo, mueran y se vayan sin el Señor. Eso es algo muy triste. Dios nos ayude. Nuestro trabajo misionero debe estar acompañado de mucha oración. Amén. Para que los corazones sean compungidos, como pasó con los concurrentes frente al aposento alto en Pentecostés. Al salir, los dignatarios dieron crédito a la conducta intachable de Pablo. Hermano, y algo que me gusta, no era que Pablo no cometió errores, no era que Pablo no hizo muchísimas cosas al principio, antes de tener un encuentro con el Señor. Pero ¿qué pasa? Cuando Pablo tuvo un encuentro con el Señor, él trataba, Dios mío, una cosa tan bonita, él trataba de agradar a Dios. Él se esforzaba, el Señor hasta le tuvo que decir, tantas veces, bástate en mi gracia, Pablo, en tu debilidad, en mi poder se va a perfeccionar. Porque él se esforzaba en toda el área de su vida, en agradar a Dios, en ser agradecido con tanto favor que el Señor había hecho para con él, mis hermanos. Entonces, cuando los caminos, como le dije la cita, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos, él pone en paz con él, aún a aquella gente que tiene motivos, quizás por cosas que quizás tú hiciste en el pasado, o por cosas que llegaron a suceder, quizás tienen hasta motivos para sentirse mal contigo, pero el mismo Señor se encarga de poner cada cosa en su lugar y hacer que esas personas, estén en paz con nosotros, y hasta testifiquen en bien a favor de nosotros, y eso es Dios que lo hace, y eso es maravilloso. Nuestro trabajo misionero debe estar acompañado de mucha oración para que los corazones sean compungidos, como pasó con los concurrentes frente al aposento alto en Pentecostés. Al salir los dignatarios dieron crédito a la conducta intachable de Pablo. Dijeron entre sí que Pablo no había hecho nada digno de muerte ni de prisión. El mismo veredicto sobre la conducta de Pablo lo habían dicho anteriormente Festo Agripa en Hechos 25:25. No podemos impedir que los impíos nos acusen de algún mal comportamiento, pero recordemos que somos bienaventurados y por causa del Señor dicen toda clase de mal contra nosotros, mis hermanos. Somos bienaventurados. Somos bienaventurados si es mintiendo y si es por la causa de Cristo que están diciendo cosas de nosotros. La absolución moral acerca de Pablo que hicieron aquellas autoridades revela que aquel preso era un verdadero discípulo del Maestro. Sabemos que Pablo tampoco halló delito alguno en nuestro Señor. Pilato, perdón, tampoco halló delito alguno en nuestro Señor. Nuestra manera de vivir debe ser un reflejo de santidad de Cristo, el cual vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Tremendo. O sea, pedirle continuamente al Señor, ayúdame a reflejarte a ti. Ayúdame a que donde quiera que yo llegue, no me vean a mí, sino que vean a ti reflejado en mí. Ayúdame, Señor. Porque no es fácil, hermano. Somos seres humanos con tantas debilidades, sujetos a tantas cosas. Pero lo más importante es que Dios se encarga de nosotros y esas debilidades, esas cosas que a veces nos dan brega, soltar. Cuando nosotros se la ponemos en la mano al Señor y somos sinceros con Él, honestos con Él, Él se encarga.
Y Él pone cada cosa en su lugar. Y aún la gente, Él pone que vea en nosotros algo diferente, porque el mismo Señor se encarga de reflejarlo, de reflejarse en nosotros. Entonces, siempre pidámosle al Señor esto. Pablo es un ejemplo, una persona digna de imitar. ¿Mm? En todo el sentido, porque no fue que el Señor escogió a un Pablo perfecto, sin mancha, intachable. No, 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 no. Fue una persona como usted y como yo que cometió errores, que tenía debilidades, que tuvo flaquezas. ¿Mm? Pablo fue una persona como nosotros y aún así él se esforzaba día a día por tener la aprobación, el respaldo de Dios, por ser agradecido con el Señor, por llevar el Evangelio, por anunciar la venida del Señor. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude, mis hermanos. Hermana Dulce, Sí, amén. no me digas que, no me digan cosas. Es que mira, a mí me encanta de verdad el personaje de Pablo. Eso, lo que es David y Pablo son mis personajes favoritos de la Biblia. Y, y hay algo muy importante ahí que tú dijiste, que Pablo luchó por agradar a Cristo. En esta mañana en mi oración yo decía, ¿y nosotros nos estamos preocupando por agradar a Cristo? ¿O nos preocupamos más por agradar al hombre? ¿O qué piensa el hombre de mí? O si le gusta al hombre cómo yo me comporto, cómo yo actúo, cómo yo hablo, lo que yo digo, le gusta al hombre, nos preocupamos más por pensar si a Cristo le gusta lo que yo hago, cómo yo pienso, cómo yo actúo, mis acciones, mi vida cotidiana, todo lo mío. Me trato de indagar, de hacerme esa pregunta. ¿Agrado yo a Cristo? Porque si nosotros agradamos a Cristo, como tú decías ahorita, lo demás, Él lo pone en paz con nosotros. Amén, es así. Es un ejemplo, Pablo es un ejemplo a nosotros, el cual nosotros debemos imitar. De verdad que sí, que debemos imitar. Y cada día orar a Dios y ser testimonio en nuestra vida, que sea un testimonio de que Cristo vive en mí, de que Cristo vive en nosotros y de que otras personas puedan decir, yo no encuentro, ese es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Me cabe preguntar, ¿se puede decir? O sea, debemos preocupar de cada día, de que en la calle el impío pues tenga esa expectativa de nosotros. No, ese es un hombre de Dios en su conducencia, en su ritmo de vida, en su palabra, en sus acciones, donde quiera que esté, con quien está, muestra que Cristo vive en él. Y de verdad que yo creo que de toda esta clase casi la que más me ha gustado, porque yo, después de Dios, Pablo, yo soy su fan. Dios te bendiga. Amén, eso es así. Yo también soy su fan. Eso es así, verdaderamente que es así, mis hermanos. Y nosotros no estamos hablando de algo que, no, porque quizás ustedes no saben con lo que yo estoy luchando, con tal cosa. Todos tenemos diferentes luchas, todos, sin excepción, uno está luchando con muchísimas cosas. Que a veces uno siente, ay Señor, yo no quiero pensar así, yo no quiero actuar así, yo no quiero decir eso, yo no quiero ser así, tantas cosas. Pero nosotros tenemos que siempre ser honestos con Dios y siempre hablar con el Señor y decirle, Señor, yo no quiero ser así, pero yo vengo delante de ti, que eres el que me puede ayudar. Yo quiero reflejarte a ti donde quiera que yo vaya y yo sé que quizá con esta actitud yo no puedo. O sea, ayúdame, Señor. Tú sabes el deseo de mi corazón por lograrlo, por querer ser diferente, pero solamente tú lo puedes hacer. Y después, hermano, miren, la misma persona va a decir, no, esta muchacha era más, mire, esta mujer era terrible, pero de repente se convirtió y dio un cambio. Y ese es el mejor ejemplo y la mejor predicación, sin temor a equivocarme, que nosotros le damos al hombre. La mejor, nuestro reflejo, lo que reflejamos y ese cambio que Dios ha hecho en nosotros. Es lo que el impío ve y dice, wow, verdaderamente que Dios es real. Yo imagino la gente de aquel entonces, wow, como Pablo, mire, verdaderamente que Pablo, tuvo un encuentro con Dios. Miren qué cambio de ese hombre. O sea, no estoy diciendo que la Biblia dice eso, pero me imagino en aquel entonces, como él era, a como después Dios lo transformó, es un cambio verdaderamente. Entonces, mis hermanos, vamos a dar el resumen general. Espero que les haya gustado la clase. Si alguien tiene algo que decir antes de leer el resumen general. Amén. Dice que la apariencia de aquellos
que sirven en el gobierno, las naciones, no pueden dar un reporte engañoso sobre la verdad. Nos pueden dar, perdón, mis hermanos, un reporte engañoso sobre su verdadera necesidad. O sea, a veces nos dejamos guiar por la apariencia de que esa persona tiene, qué necesidad va a tener. Y son la primera persona que están mal internamente y que necesitan de Dios, un 911 de Dios. Podríamos pensar que tienen todo a su alcance, pero en verdad carecen del tesoro más importante. Así que los creyentes le deben presentar a Cristo, y si lo reciben, entonces llegan a ser espiritualmente ricos y bienaventurados, como nosotros, que somos dichosos y bienaventurados. La Biblia, perdón, nos dice que son bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En este sentido, los cristianos portamos el único mensaje que puede llevar a los hombres a una relación personal con Dios. La Biblia enseña que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna, mis hermanos. Todo el que cree en el Señor tiene vida eterna. Y siempre pidámosle a Dios que nos ayude a llevar su mensaje de verdad, mis hermanos. Vamos inmediatamente, si alguien no tiene nada que decir, pero si alguien quiere decir algo, estamos todavía disponibles para que lo digan. Si no, vamos a leer las preguntas y espero que participen. Amén. Amén. La primera pregunta dice, ¿qué sabes del rey Agripa? ¿Qué sabes del rey Agripa a quien Pablo predicó el evangelio? Yo diría, amada, amén. Yo diría que el rey Agripa fue un gran gobernador, el cual a Pablo le predicó sin temor